Las apariciones de la Virgen María en Quito, Ecuador. Aquí la Virgen María se llama, en esta aparición, Nuestra Señora del Buen Suceso. Esto fue en Quito, Ecuador, 1594-1635. Esta aparición de la Virgen María en Quito también habló de esta aparición al vidente Marcos Tadeo también. Entonces, esta es una de las apariciones más extraordinarias de la Virgen Santísima María. A propósito que estoy sacando esta información de Marcos Tadeo. Más extraordinarias de la Santísima Virgen María, pero que sin embargo es poco conocida y difundida. En estas manifestaciones de nuestra Madre se han hecho profecías para nuestros tiempos sobre la decadencia de la Iglesia, de la humanidad, de la moral. La vidente escogida por el cielo fue la Madre Mariana de Jesús Torres, una monja concepcionista, mística, muy virtuosa. Ella se ha sacrificado haciendo rigurosas penitencias y fervientes oraciones por las personas que vivirían en estos últimos tiempos. 400 años antes se ha predicho la decadencia de la humanidad y de la Iglesia, que debemos conocer y difundir cada vez más. En las santas apariciones de Jacareí a Marcos Tadeo, Nuestra Madre Santísima y la vidente Mariana de Jesús Torres han dado importantes mensajes. La advocación de la Virgen María en Quito es Nuestra Señora del Buen Suceso. En Quito fue profetizada la vida de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, y también la vida del vidente Marcos Tadeo Teixeira, de Jacareí. Marcos ha hecho alguna información sobre algunas películas sobre estas apariciones. El mensaje que le da Mariana de Jesús Torres para que nos demos cuenta que existe la vida después de la muerte para los que hacen el bien. Viene Mariana de Jesús Torres y le da un mensaje a Marcos Tadeo. Amados hermanos míos, yo, Mariana de Jesús Torres, sierva de la Señora del Buen Suceso, sierva de Dios, vengo hoy en el día del aniversario de mi amadísimo Marcos para decir, él es el apóstol de la Señora del Buen Suceso, profetizado por ella a mí, que tornaría la aparición de ella a mí y mi vida conocidas del mundo entero. Aquí en estas apariciones finalmente, las apariciones de la Madre de Dios me hizo con sus gravísimos mensajes. Fueron conocidos por tantos millares de almas. Y aún mucho más lo serán porque aquí verdaderamente la Señora del Buen Suceso comenzará a operar su gran triunfo con la realización de todas las profecías victoriosas que ella me dio, que culminarán con la victoria estruendosa e inevitable del Señor y el triunfo de su corazón inmaculado en toda la tierra. Aquí se cumplirán las profecías de la Señora
suceso, pues aquí finalmente la Madre de Dios encontrará en las almas de tantos hijos suyos el perfecto amor que nuestro. Habla de su amado hijo de Marcos, que él también ha dado a conocer esta aparición de la Virgen del Buen Suceso. Bueno, sigamos leyendo el mensaje de Mariana. Dice: aquí las profecías de Quito de la Señora del Buen Suceso se cumplirán, porque verdaderamente aquí sus mensajes son colocados en práctica por nuestro amadísimo Marcos. Es que todo el cielo lo quiere a Marcos Tadeo, y él hará con que todos los coloquen también con exactitud y perfección. Entonces, qué maravilla que Mariana de Jesús Torres haya venido a dar el mensaje. Esto nos da para que sepamos que debemos luchar por el cielo, pues ella ya está en el cielo. Mariana le dice, mejor dicho, la Virgen María dice, bueno, aquí le da un mensaje a la Virgen María cuando ha sido el aniversario de las apariciones. Ahorita no estamos en el aniversario. Mis amados hijos, dice la Santísima Virgen María, hoy contemplan el aniversario de mis apariciones a mi hijita Madre Mariana de Jesús Torres en la ciudad de Quito, Ecuador. Quito, Ecuador, hace 4 siglos atrás, para llamarles a la verdadera conversión que agrada a Dios. Bajé del cielo en Quito como señora del buen suceso para prevenir a mis hijos que vivirían en el siglo XX, este siglo que espiritualmente y culturalmente están viviendo, para prevenirles de las trampas de Satanás, de los errores, de los pecados, de las tinieblas de muerte que Satanás iría a introducir en el mundo, para que ustedes pudieran reconocer las obras de Satanás, las obras de las tinieblas, y pudieran huir de ellas, manteniéndose en la gracia de Dios, en el amor de Dios para ser salvados. Bajé del cielo como la señora del buen suceso para colocarles de sobreaviso contra la apostasía que Satanás iría a hacer entrar dentro de la iglesia y que iría a corromper a las almas de muchos obispos, sacerdotes, monjes, monjas, religiosos, transformándoles en aquellas palomas raquíticas, agonizantes que mostré a mi hijita Madre Mariana. Más allá de que estén caminando para la muerte espiritual, para la muerte eterna, por sus pecados y pasiones desenfrenadas, aún irían llevar a otras almas con sus malos consejos para la misma muerte eterna, haciendo así con que un incontable número de almas se pierda eternamente, y mi enemigo se vanaglorie de arrastrar detrás de sí a toda la iglesia y a toda la humanidad al abismo de la perdición eterna. Vine para prevenirles de eso y para evitar que se transformen en esas palomas raquíticas. Por eso bajé a Jacareí para darles mi último y vehemente llamado a la conversión del mundo, para darles mis rosarios meditados, mis horas santas de oración y todos los demás rosarios que aquí les di,
para que ustedes puedan escapar de esa fragilidad y raquitismo espiritual, para que puedan dejar de ser esas palomas raquíticas, para ser aquellas palomas santas, puras, inmaculadas, ardientes de amor a Dios que yo deseo que sean. Este mensaje le ha dado el 2 de febrero del 2014, porque en febrero es la fiesta de esta aparición. Entonces, la vida de la vidente Mariana Francisca se ha llamado, Mariana Francisca de Jesús Torres. Bueno, se sigue llamando porque está viva en el cielo. Mariana Francisca de Jesús Torres y Ochoa nació en la provincia de Vizcaya, España, en el año 1563 y falleció en Quito, Ecuador, el 16 de enero de 1635. Vivió 72 años. Vivido 72 años. Su familia era noble, dedicada a la producción vitícola. A la edad de 13 años viajó a América como aspirante de novicia con un grupo de 6 religiosas del monasterio de clausura de la Orden Franciscana de la Limpia Concepción, que bajo la dirección de su tía, la Madre María de Jesús Taboada, tenían la misión de fundar el monasterio en Quito, Ecuador. 3 veces fue superiora de dicha fundación y durante su gobierno sufrió persecución por parte de las religiosas menos observantes, que incluso la llevó a la cárcel conventual. Durante su vida fue favorecida con gracias místicas, entre las que se destacan las visiones, los coloquios celestiales con la Santísima Virgen María, profecías y entre otros hechos sobrenaturales. Lo más sorprendente de estos fenómenos místicos fueron sus muertes y resurrecciones, las cuales fueron atestiguadas por eclesiásticos y médicos de su tiempo. El primero de estos acontecimientos fue el año 1582. La siguiente en el Viernes Santo del año 1588, despertando durante la mañana del domingo de Pascua. Tras cada resurrección, refería algunas visiones y profecías, en especial referente al convento y al siglo XX. La religiosa con fama de santidad muere por tercera y última vez el 16 de enero de 1635, e inmediatamente se sucedieron algunos milagros y curaciones. La causa de la canonización de la Madre Mariana dio comienzo formalmente el 8 de agosto de 1986. Su cuerpo fue descubierto incorrupto en el año 1906, junto con las otras 3 de las madres fundadoras del convento. Entonces, según los archivos más antiguos disponibles de la aparición de la Virgen del Buen Suceso a la Madre Sor Mariana de Jesús Torres, el 2 de febrero de 1589 hasta el 8 de diciembre de 1634. Veamos las apariciones de la Santísima Virgen a Sor Mariana de Jesús, que le dijo. La Madre Abadesa del convento Sor Mariana de Jesús Torres
experimentó varias visiones de la Santísima Virgen. Algunas fueron para su edificación personal, otras se referían al futuro del convento y otras eran para anunciar profecías para la Iglesia y el mundo. La primera aparición ocurrió el 2 de febrero de 1594. El día 2 de febrero de 1594, celebración de Nuestra Señora de la Candelaria, también conocida como Nuestra Señora de la Luz, la Madre Mariana Torres hacía su habitual oración de medianoche en el coro alto, frente al altar mayor, cuando repentinamente vio apagarse la llama que ardía frente al Santísimo, dejando la capilla en completa obscuridad, cuando de pronto una dulce voz la llama por su nombre y una bella señora se apareció frente a ella. Una aureola de luz celestial la rodeaba con esplendor. Estaba vestido con la saya blanca y el capuchón azul del hábito de la congregación. Sostenía en su mano izquierda al niño Dios, de celestial hermosura. En la otra mano llevaba un báculo de oro bruñido y esmaltado de piedras preciosas, lo que significaba que ella gobernaría esa santa casa. Soy María del Buen Suceso, reina del cielo y de la tierra, le dijo la Madre de Dios. Con esta advocación quiero hacer en todos los siglos prodigios. La lámpara del santuario que quema ante nuestro Señor en el tabernáculo y que viste extinguirse tiene muchos significados. Y tuvieron larga conversación hasta la madrugada. La Madre Mariana tenía 30 años y cargaba sobre su alma grandes responsabilidades y aflicciones que sobrellevaba a fuerza de oración y sacrificios, fortaleza e inspiración sobrenatural. Nuestra Señora la llamaba por su nombre y le hablaba como una madre bondadosa y sabia. He venido a consolar tu afligido corazón. Tus oraciones, lágrimas y penitencias son muy agradables a nuestro Padre Celestial. Ahora quiero que esfuerces tu corazón y que no te abata el sufrimiento. Larga será tu vida para gloria de Dios y de tu Madre que te habla. Mi Hijo Santísimo te regala el dolor en todas sus formas y para infundirte el valor que necesitas, tómale de mis brazos y en los tuyos. Al recibir al niño Jesús en sus brazos, sintió un mayor deseo de consumirse como víctima para aplacar la justicia divina, si fuera posible hasta el fin del mundo. En los años siguientes la religiosa sufrió un terrible calvario. A partir de ese día la Santísima Virgen la visitó con frecuencia, profetizó, anunció, pidió, le hizo conocer secretos y misterios, le reveló el significado de la extinción de la luz del Santísimo. Sus profecías abarcan aquellos tiempos, nuestros días y aconteceres futuros. Todo lo que debió cumplirse ya se cumplió. Estamos comprobando lo que dijo sobre nuestro tiempo. Segunda aparición, 16 de enero de 1599. En la segunda aparición, el 16 de enero de 1599, la Santísima Virgen le pidió que mandase hacer una estatua suya y le dio a conocer diversos hechos futuros. Le manifestó: es voluntad
voluntad de mi Hijo Santísimo, que tú misma mandes a trabajar una estatua mía, tal como me ves, y la coloques encima de la silla de la prelada para, desde allí, gobernar mi monasterio, para que entiendan los mortales que yo soy poderosa para aplacar la justicia divina, alcanzar piedad y perdón a toda alma pecadora que acuda a mí con corazón contrito, porque soy la Madre de misericordia, y en mí no hay sino bondad y amor. El obispo debe darle el nombre de María del Buen Suceso, de la Purificación o de Candelaria. Yo tomaré completa posesión de esta mi casa y pondré sobre mí la responsabilidad de mantenerla a salvo y libre de todo daño hasta el fin de los tiempos. Gabriel, Miguel y Rafael, junto con todo el coro angélico, se harán cargo secretamente de la creación de mi estatua. Para este propósito, tú debes llamar a Francisco del Castillo, que es un hábil escultor, y darle una breve descripción de mis medidas, tal como me has visto hoy y siempre. Cuando las tribulaciones del espíritu y los sufrimientos del cuerpo les opriman y parezca que se ahogan en un mar sin fondo, miren mi santa imagen, que será para ustedes una estrella de los náufragos, que siempre estará ahí, dispuesta a escuchar sus lamentos y calmar su llanto. Dígales que siempre deben recurrir a su madre con fe y amor. Tercera aparición, 2 de febrero de 1610. Temprano, también este es el 2 de febrero, pero este ya es 1610. Temprano en la mañana del 2 de febrero de 1610, Nuestra Señora se apareció nuevamente a la Madre Mariana y repitió su demanda de tener una estatua. Luego añadió: dile al obispo que es mi voluntad y la voluntad de mi Hijo Santísimo que su nombre se oculte a toda costa, porque no es apropiado para cualquier persona en el momento presente conocer los detalles o el origen de cómo esta estatua vino a realizarse. Este conocimiento solo vendrá para el público en general en el siglo XX. En esa época la Iglesia se encontrará atacada por hordas terribles de la secta masónica, y esta pobre tierra ecuatoriana está agonizando a causa de la corrupción de las costumbres. El lujo desenfrenado, la prensa impía y la educación secular, los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio dominarán en este depravado tiempo de desolación, y quien debe hablar estará en silencio. Cómo ocurrió la transformación milagrosa de la imagen del 16 de enero de 1611. Solo el 5 de febrero de 1610 se pudo contratar al escultor designado por Nuestra Señora, don Francisco de la Cruz del Castillo, español. Vivía en Quito cuando recibió el encargo de su reina,
como un regalo del cielo. Perdón. Casi un año después, la imagen estaba prácticamente lista y apenas faltaban pequeños retoques en la pintura, para lo cual don Francisco fue a procurar los mejores tintes. El día 16 de enero de 1611 regresó al convento con el deseo de concluir su obra, pero en la madrugada de aquel día, cuando las religiosas se dirigieron al coro para rezar el oficio, lo encontraron iluminado por una luz sobrenatural y oyeron voces angélicas que cantaban la salve. De la imagen aún inacabada salían rayos vivísimos. La Madre Mariana tuvo una visión de la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María, los 9 coros de ángeles y en particular de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, junto con el seráfico San Francisco. Estos últimos 4 se acercaron a la estatua y acabaron la obra que el escultor había tenido la intención de terminar ese mismo día. La pintura base aplicada por Del Castillo caía al suelo junto con fragmentos de madera. Los trazos de la imagen se volvían más suaves y su fisonomía más celestial, pero solamente la Madre Mariana veía cómo, a pedido de San Francisco, los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, completaban la obra, mientras la Reina de los ángeles y de los hombres se acercó a la imagen y penetró en ella, como los rayos del sol penetran por hermosos cristales. En ese momento la sagrada imagen cobró vida y cantó con celestial armonía el Magnífica. Todos estos hechos fueron atestiguados por la Madre Mariana al obispo, antes de que él solemnemente consagrara e instalara la imagen. Francisco del Castillo, el asombrado escultor, declaró en un documento escrito y bajo juramento que la hechura de la imagen no estaba como él la dejó al salir de la clausura la tarde anterior, haciendo constancia de la milagrosa transformación operada en su primitivo trabajo. Profecías para nuestros tiempos. 2 de febrero de 1634. La más importante de las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso tuvo lugar cerca del final de la vida de la Madre Mariana, la mañana del 2 de febrero de 1634, fiesta de la purificación de la Santísima Virgen María. La Madre Mariana acababa su fervorosa oración a las 3 de la mañana, en el coro alto ante el Santísimo Sacramento, suplicándole poder estar unida a Él y ser devorada en ese amor que pertenece a la Virgen, cuando de pronto observó que la lámpara del sagrario dejó de alumbrar. En un movimiento casi instintivo, se dispuso a bajar a la iglesia para reavivarla, pero una fuerza desconocida inmovilizó sus músculos y no pudo dar un solo paso. En ese momento se le apareció la Santísima Virgen del Buen Suceso, portando al Divino Infante en su brazo izquierdo y sosteniendo el báculo en el derecho. Y acercándosele lentamente le dice: mi amada hija,
Hoy vengo a darte la grata nueva de tu muerte, que ocurrirá de aquí a 10 meses y días. Cerrarás tus ojos a la luz material de este mundo para abrirlos a la claridad de la luz eterna. Te hago saber que mi amor maternal velará sobre los conventos de toda la orden de mi Inmaculada Concepción, porque esta orden me dará mucha gloria en santas hijas que tendrá, y con especialidad cuidaré de los conventos fundados en estas tierras por mis hijas de esta casa. Prepara tu alma para que cada vez más purificada puedas entrar en plenitud a la alegría del Señor. Oh, si los mortales, y en particular las almas religiosas, pudieran saber lo que es el cielo y lo que es poseer a Dios, de qué manera diferente vivirían. Ni ellos mismos escatimarían sacrificios con el fin de poseerlo. La Santísima Virgen María le explicó a continuación los 5 sentidos de la luz del tabernáculo que se había extinguido ante los ojos de la Madre Mariana. El primer significado es: la Virgen María le dijo, grandes herejías se abatirán sobre la tierra a finales del siglo XIX y todo el XX. A medida que estas herejías se extiendan y dominen, la preciosa luz de la fe se extinguirá en las almas por la casi total corrupción de las costumbres. En esos tiempos estará la atmósfera repleta del espíritu de impureza. Habrá grandes calamidades, tanto físicas y morales, como públicas y privadas. El corto número de almas en las cuales se conservará el culto de la fe y de las buenas costumbres sufrirá un cruel e indecible padecer, a la par que prolongado martirio. Por este sufrimiento serán considerados mártires. Habrá un ambiente envenenado de impureza que reinará, que a manera de un mar inmundo correrá por calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que no habrá en el mundo almas vírgenes. El pequeño número de almas que se oculten conservarán el tesoro de la fe y las virtudes. Ellas sufrirán un martirio indeciblemente cruel y prolongado. Muchas sucumbirán a la muerte por la violencia de sus sufrimientos, y los que se sacrifiquen por la Iglesia y el país se contarán como mártires. Los hombres libres de la esclavitud de esas herejías, aquellos a quienes el amor misericordioso de mi Hijo Santísimo destinará para la restauración, tendrán una gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios. Para probar esta fe y la confianza de los justos, habrá ocasiones en las que todo parecerá estar perdido y paralizado. Esto entonces será el feliz comienzo de la restauración completa. En el segundo significado, Nuestra Señora dijo, es que mi convento, siendo muy reducido en tamaño, se sumergirá en un océano insondable de amargura indescriptible y parecerá estar ahogándose en las aguas de diversas tribulaciones. Muchas vocaciones auténticas perecerán. La injusticia entrará incluso en este convento, disfrazada bajo el nombre de falsa caridad, causando estragos en las almas, y las almas fieles, llorando e implorando en secreto para que estos terribles tiempos se acorten, sufrirán un martirio lento y continuo.
La tercera razón para que se dé la extinción de la luz de la lámpara es el espíritu de impureza que saturará la atmósfera de aquellos tiempos, al igual que un océano sucio, correrá a través de las calles, plazas y lugares públicos con una libertad asombrosa. ¡Ay de los niños de ese tiempo! El sacramento del bautismo lo recibirán difícilmente, la confirmación de igual manera. No habrá casi ningún alma virgen en el mundo, dijo la Virgen. La delicada flor de la virginidad se vería amenazada por la completa aniquilación. Sin embargo, prometió que siempre había algunas almas buenas en los claustros donde puedan echar raíces, crecer y vivir como un escudo para desviar la ira divina. Sin virginidad, dijo ella, sería necesario que el fuego del cielo cayera sobre estas tierras para purificarlos. La cuarta razón para que la lámpara se apague es que, habiéndose apoderado las sectas masónicas de todas las clases sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos que, perdiendo la niñez, se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños. En esos aciagos tiempos apenas se encontrará inocencia infantil. De esa manera irán perdiéndose las vocaciones para el sacerdocio, que será una verdadera calamidad. Se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres, por casi reinar Satanás con las sectas masónicas, tendientes principalmente a corromper a los niños para sostener con ese medio la corrupción general, apagándose la luz preciosa de la fe hasta llegar a casi una total y general corrupción de costumbres. Esto, unido con la educación laica, será motivo de escasear las vocaciones sacerdotales y religiosas. Una vez más Nuestra Señora prometió: durante este tiempo todavía habrá comunidades religiosas que sostengan a la Iglesia y sagrados ministros del altar, almas ocultas y bellas que trabajarán con valentía y celo desinteresado por la salvación de las almas. Contra ellos advirtió: los impíos desencadenarán una guerra cruel, dejando caer sobre ellos vituperios, calumnias y vejaciones, con el fin de impedir el cumplimiento de su ministerio. Pero, al igual que columnas, se mantendrán firmes y lo enfrentarán todo con el espíritu de humildad y sacrificio con el que ellos están investidos, en virtud de los méritos infinitos de mi Santísimo Hijo, quien les amará en las fibras más íntimas de su corazón santísimo y tierno. Durante este tiempo la Virgen predijo: las religiosas santas del monasterio sostienen con su oración y sacrificio, como columnas fuertes y robustas, la integridad de esta casa. Son pararrayo de la justicia divina, ofendida con tantos pecados secretos y públicos. Serán poderosas para conseguir para la Iglesia, la patria y las almas grandes bienes sin los cuales no subsistiría Quito. Desgraciado fuera Quito sin este monasterio. Las almas escogidas como apóstoles, si son activas y fervorosas, recibirán grandes bendiciones. Pero ay de las que incautas y ociosas no quieran cumplir su sublime misión. Hablando de Quito, dijo:
Dentro de poco será República Libre, ya entonces se llamará Ecuador. Exactamente así fue. En el siglo XIX vendrá un presidente de veras cristiano, varón de carácter, a quien Dios nuestro Señor le dará la palma del martirio en la plaza en cuyo sitio está este mi convento. Él consagrará Ecuador al sagrado corazón de mi amantísimo Hijo, y esta consagración mantendrá la religión católica en los años posteriores, que serán aciagos para la Iglesia. En esos años la masonería, esa maldita secta, tomará en sus manos el poder civil y habrá cruel persecución a las comunidades religiosas, pero en este monasterio el triunfo será nuestro. Efectivamente, el presidente Gabriel García Moreno hizo tal consagración y fue asesinado en agosto de 1875, como lo anunció la Virgen. En el siglo XIX, continúa la Virgen María, en el siglo XIX será proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, y en el siguiente el dogma de la Asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Lo primero fue cumplido por el Papa Pío IX y lo segundo por Pío XII. La Virgen María continúa: escasearán las vocaciones sacerdotales. ¿Cuántas vocaciones religiosas perecerán por falta de formación? Aunque no faltarán sacerdotes santos en el clero regular, mas en el secular se afianzarán menos en su vocación. El clero secular estará muy lejos de su ideal, porque los sacerdotes se volverán descuidados en sus deberes sagrados, perdiendo la brújula divina. Apartarán del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal y buscarán el bienestar y la riqueza que se esforzarán por no obtener indebidamente. Nuestra Señora del Buen Suceso hizo especial hincapié en señalar el desprecio que tendrán los vivientes de este siglo por el sacramento de la penitencia. Como enraizados en el pecado, tratarán de desconocerlo. Para ellos nada será pecado. Los mundanos harán caso omiso de él. Los sacerdotes, unos lo mirarán con indiferencia, otros no lo administrarán, o lo harán despectivamente, alejando a las almas de él. Como una excepción, brillará el santo cura de Ars, Juan Bautista Vianney, santificándose justamente por la prioritaria importancia que daba a este sacramento. Los sacerdotes a partir del siglo XIX deberán amar de toda alma a Juan Bautista Vianney, un siervo mío que la bondad divina prepara para con él hacer don en aquel siglo, como modelo ejemplar del sacerdote abnegado y olvidado de sí mismo. No será de una familia noble, para que el mundo sepa y entienda que en la volición de Dios, que en la valiación de Dios no hay otra preferencia sino la virtud profunda. Ese siervo mío que, como te dije, vendrá al mundo al final del siglo XVIII. Me amará con todo su corazón. En su vida sacerdotal me obsequiará cual oración, y enseñando a sus compañeros a conocerme y llamarme, a él tengo destinado para cuidar de una alma, siendo su ángel tutelar, ayo y protector, bien como sustento y consuelo en toda su sufrida vida. Ella lo conocerá en el mismo momento que le rollará la razón, lo que se dará muy temprano conforme como te manifesté.
Aquí la Madre de Dios también profetizó la vida de Paulina Jaricot. Paulina Jaricot es la fundadora de la Sociedad para la Propagación de la Fe y el del Rosario Viviente en 1835. Por intercesión de Santa Filomena, había sido milagrosamente curada de una desesperante mal. A través de ella conoció el santo cura el poder de la santa. La señorita Jaricot le ofreció parte de una preciosa reliquia de Santa Filomena que ella había obtenido del relicario del Mognano, y el cura de Ars la recibió como una valiosísima joya. Inmediatamente se puso a trabajar para erigir una capilla en Ars, donde colocó estas reliquias, que muy pronto dieron lugar a innumerables curaciones, conversiones y milagros. Santa Filomena apareció en reiteradas veces al santo cura de Ars para saber más. Santa Filomena se le aparecía al santo cura de Ars. El santo cura de Ars, un sacerdote santo. La Virgen Santísima continúa: el sacramento del matrimonio, el que representa la unión de Cristo con la Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se aprobarán inicuas leyes procurando extinguirlo, facilitando a todos vivir mal y propagándose la generación de hijos mal nacidos, y sin la bendición de la Iglesia irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano. El sacramento de la extrema unción, por ese tiempo en el que faltará en esta pobre patria el espíritu cristiano, será poco acatado, y muchas personas morirán sin recibirlo, ya por descuido de las familias o como por un malentendido afecto hacia sus enfermos. El sacramento del orden será ridiculizado, oprimido y despreciado. El diablo tratará de perseguir a los ministros del Señor en todo lo posible. Él hará el trabajo con cruel y sutil astucia para desviarlos del espíritu de su vocación y corromper a muchos de ellos. Estos sacerdotes depravados, que escandalizarán al pueblo cristiano, traerán el odio de los malos católicos y de los enemigos de la Iglesia Católica Romana, y la caída de todos los sacerdotes de la Iglesia Apostólica. ¡Ay! Cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Sagrada Eucaristía. Mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas. Nuestra Señora continúa explicando la cuarta razón de la extinción de la luz del tabernáculo. Por lo tanto, recen con insistencia sin cansarse y lloren con lágrimas amargas en el secreto de su corazón. Imploren a nuestro Padre Celestial, pidiendo que ponga fin a tan malvados tiempos, por el amor del corazón eucarístico de mi Hijo Santísimo y de su preciosa sangre derramada con tanta generosidad. Él podría tener piedad de sus ministros, poniendo fin a aquellos tiempos ominosos y enviando a la Iglesia el prelado que restaure el espíritu de sus sacerdotes. Mi Hijo Santísimo y yo amaremos a este Hijo predilecto con un amor de predilección, y le haremos el regalo de una capacidad común, humildad de corazón, docilidad a la inspiración divina, fortaleza para defender los derechos de la Iglesia y un corazón compasivo, para que como otro Cristo, Él ayude a los grandes y pequeños, sin despreciar a las almas más desafortunadas
que piden por luz y consejo en sus dudas y dificultades. En sus manos se colocará la balanza del santuario, para que todo sea pesado con la debida medida y Dios sea glorificado. Nuestra Señora continuó: es la noche oscura de la Iglesia. Muchos perderán su espíritu por la falta de un prelado y padre que vele con amor, suavidad, fortaleza, tino y prudencia. Son necesarias muchas oraciones para que Dios ponga fin a tan aciagos tiempos, enviando a quien restaurará la Iglesia, y el espíritu de sus sacerdotes estará dotado de una rara capacidad, de gran humildad, de fortaleza para defender los derechos de la Iglesia. Será de corazón tierno y compasivo. Para la venida de este restaurador hará contrapeso la tibieza de las almas consagradas a Dios. Igual responsabilidad tendrán de que el maldito Satanás se apodere de estas tierras. Todo lo conseguirá por tanta gente sin fe que como una nube negra oscurecerá el cielo limpio de la República consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, entrando con ellos todos los vicios y viniendo por ellos toda clase de castigos, hambre, pestes, pendencias, apostasía. La tibieza de todas las almas consagradas a Dios en el estado sacerdotal y religioso retrasará la llegada de este prelado y padre. Esto entonces será la causa de la maldición del diablo, que tomará posesión de esta tierra, donde alcanzará sus victorias por medio de un extranjero sin fe, tan numerosas que como una nube negra se oscurecerán los cielos puros de la entonces República consagrada al Sagrado Corazón de mi Divino Hijo. Con esta gente todos los vicios van a entrar, lo que atraerá a su vez todo tipo de castigo, tales como plagas, hambrunas, luchas internas y conflictos con otras naciones, y la apostasía, la causa de la perdición de tantas almas tan queridas por Jesucristo y por mí. Con el fin de disipar esta nube negra que impide a la Iglesia de disfrutar el día claro de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa que verá el derramamiento de sangre de compatriotas y extranjeros, de sacerdotes, seglares y religiosos. Esta noche será la más horrible, ya que humanamente hablando el mal parecerá triunfar. Esta pues marcará la llegada de mi hora, cuando yo de una manera maravillosa destronaré a los soberbios y maldeciré a Satanás, pisoteando bajo mis pies y atándolo en el abismo infernal. Así la Iglesia y el país estarán finalmente libres de su cruel tiranía. La quinta razón de que la lámpara se haya extinguido, debido a la dejadez y descuido de las personas que tienen cuantiosas riquezas, que verán con indiferencia que la Iglesia estará siendo oprimida, perseguida en su virtud, triunfante la maldad, sin emplear santamente las riquezas en la destrucción del mal y en la restauración de la fe, y también debido a la indiferencia de la gente al permitir que el nombre de Dios se extinga progresivamente, y la adhesión al espíritu del mal, entregándose libremente a los vicios y pasiones. ¡Ay, mi hija predilecta! Si te hubiera dado para vivir en esa época tenebrosa, morirías de pena al ver todo lo que se ha revelado que tendrá lugar. Pero mi Hijo Santísimo y yo tenemos un amor tan grande por esta tierra, nuestra herencia, que deseamos incluso ahora la aplicación de tus sacrificios y oraciones para cortar la duración de tal terrible catástrofe.
profecía está hablando sobre esta tierra del Ecuador. No tenemos que permitir, tenemos que orar para suplicar que se revoque. Tenemos que orar. Aquí hay un mensaje de nuestro Señor Jesucristo sobre las infidelidades y traiciones de los sacerdotes y almas consagradas. Ay de los elementos podridos en mi iglesia. Ay de los sacerdotes y religiosos que hubiesen prevalecido y corrompido. Ay de los tibios, a unos y otros castigaré, primeramente con castigos secretos. Cegaré su corazón, vendrá después para algunos la burla pública. Otros mientras tanto los reservo para la eternidad. Estos verán en el momento de la muerte con nítida luz toda la enormidad de su conducta en el cielo. Del claustro de mi Madre Inmaculada, en el seno de la Iglesia, las gracias que recibieron para enmendarse, los auxilios que tuvieron, los buenos ejemplos de sus hermanos, las oraciones que por ellos y ellos se dirigieron al cielo, frustrándose todo por su rechazo y soberbia, por vanagloriarse y de ser algo, cuando cualquier mortal no pasa de una bolsa de podredumbre y puño de polvo. En esa hora nada les socorrerá, porque en el tribunal divino no valen los sobornos, las adulaciones. En suma, a Dios no se le engaña. Dios es claridad, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es eterno y tiene recompensas eternas, gozos eternos para sus humildes y fieles servidores, así como castigos y tormentos eternos para los que disipando gracias y dones divinos desperdiciaron todo y llenaron sus almas de oscuridad, ingratitud e infidelidad. Por eso yo no los tolero, nada por la mitad me agrada. Ellos mismos conservaron sus caprichos y genios, en todo satisfaciendo sus voluntades y tomando libertades incompatibles con su estado y profesión. Por eso no los tolero, o todo o nada. A mi semejanza que habiéndome dado no quedó ninguna sola gota de sangre, ni de agua en mi cuerpo destrozado en la cruz. Entonces yo las abandono y dejo que sigan todos los deseos de su corazón pervertido para desconocerlo delante de mi Padre Celeste. Puesto que ella tiene su vida, se avergonzaron de la humildad, de la obediencia, de la práctica de las virtudes, a las cuales se hacen violencia a la naturaleza. Tornan entre tanto bellas a las almas, asemejándolas a mí que soy el modelo de los predestinados, y sin esa semejanza nadie podrá salvarse. Ay de aquellos y de aquellas, ay, estás viendo cómo estas espinas me pujan con crueldad. Te hago saber que son ellos, las faltas graves y leves de mis sacerdotes y de todos los religiosos que quitaré del mundo para traerlos a los claustros. Derramaré sobre ellos una lluvia de gracias espirituales, sirviéndome también de enfermedades graves y prolongadas, a fin de tornarlos semejantes a mí. Pero esas almas ingratas, sin corazón, se quejarán de mi amorosa providencia, me considerarán cruel para con ellas, y retirándose de mí con indiferencia me dejarán solo. El espíritu de esas almas menguará como una flor marchita, y secará y se tornará inadecuado para dar aroma en el jardín de mi Madre Inmaculada, para el cual fueron llamadas. Clavarán con este ingrato proceder estas espinas puntiagudas
que hieren tan cruelmente mi corazón. Todo ello amor y cariño para mí, almas predilectas. Ellas frustrarán al mismo tiempo grandes designios que yo poseí en relación a ellas al probarlas de aquella forma, porque la cruz y la tribulación son el patrimonio de los justos aquí en la tierra. Habrá tiempos en que la doctrina será moneda corriente entre sabios e ignorantes, en los sacerdotes y religiosos e incluso entre las personas comunes del pueblo. Serán escritos muchos libros, pero las prácticas de las virtudes y de esas doctrinas se encontrarán apenas almas contadas. Esta será la causa de los santos se tornaren raros, y principalmente por eso mis sacerdotes y mis religiosas caerán en una indiferencia fatal, cuyo hielo apagará el fuego del amor divino, afligiendo mi corazón amoroso con estas espinas que ves. Sepas aún que la justicia divina acostumbra descargar castigos terribles en naciones enteras, no tanto por los pecados del pueblo, cuanto por los sacerdotes y personas religiosas, porque estos últimos son llamados por la perfección de su estado a ser la sal de la tierra, los maestros de la verdad y los pararrayos de la ira divina, desviándose ellos de su sublime misión, degradándose de tal manera que ante los ojos de Dios son los que aceleran el rigor de los castigos, porque alejándose de mí pasan a vivir apenas en la superficie del alma, manteniendo conmigo ese distanciamiento indigno de mis ministros, con esa frialdad y desconfianza como si yo fuese para ellos. La Madre María, aquí termina el mensaje de nuestro Señor Jesús. La Madre Mariana cae inconsciente, abrumada por la magnitud de los males que veía y las incontables almas que serían condenados en estos tiempos. La Madre Mariana cayó inconsciente. Allí las hermanas la encontraron como si estuviera muerta. Aplicándole golpes en su corazón. Todos los esfuerzos del médico para devolverle la conciencia fueron inútiles. De hecho, dijo, humanamente hablando, su vida debe haber terminado por el shock que había recibido. Las hermanas la rodearon suplicando al cielo para que les dejara su gran tesoro, la última de las madres fundadoras, el pilar de la observancia, la columna de la casa. 2 días más tarde, la Madre Mariana abrió los ojos, animó a sus hermanas a continuar siguiendo la regla y las consoló diciendo que ella se quedaría con ellas por un poco más de tiempo. Estoy viendo un rostro, pero no sé quién es. Última aparición, 8 de diciembre de 1634. En los últimos 10 meses de su vida, la Madre Mariana nunca recuperó el vigor de su salud y se vio obligada a menudo a guardar cama. En la enfermedad así como en su salud, ella edificaba la comunidad con su ejemplo. En medio de sus dolores intensos, siempre mantenía una sonrisa en sus labios, una admirable serenidad y un espíritu imperturbable, propio de un alma cuya vida se había desarrollado a la sombra de la cruz. Tarde en la noche del 8 de diciembre de 1634,
fiesta de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora se le apareció por última vez a la Madre Mariana. Estaba acompañada de nuevo por los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Después de muchas revelaciones, Nuestra Señora concluyó. Dios mío, estoy viendo un rostro, pero no sé de quién es. Luego les cuento que veo el mundo espiritual. Mi culto, dice la Virgen María, mi culto, bajo la consoladora invocación del buen suceso, en la casi total corrupción del siglo XX, será el sostén y salvaguardia de la fe. Con esta advocación quiero hacer en los siglos prodigios en lo espiritual, así como en la esfera temporal. Virgen del buen suceso, Virgen del buen suceso, Virgen del buen suceso. Porque es la voluntad de Dios reservar esta advocación y el conocimiento de tu vida para ese siglo, o sea, para el que estamos ahorita, cuando la corrupción de las costumbres será casi general y la preciosa luz de la fe casi se haya extinguido. Las virtudes de la Madre Mariana. La Madre Mariana de Jesús Torres aceptó humillaciones, calumnias, ingratitudes y desprecios en grado heroico. Fue injustamente encarcelada en una prisión a un lado del piso bajo del convento, sin su velo, sin la Santa Misa y la Eucaristía. Era forzada a comer su escaso alimento de rodillas en el piso de la rectoría mientras escuchaba las burlas de sus acusadoras. Cuando se hizo justicia, la principal instigadora llamada la Capitana, un sobrenombre, fue encarcelada durante un tiempo por el obispo en la misma prisión hasta que ella cayó en una enfermedad misteriosa que resultó en un cambio de confinamiento a la enfermería por las súplicas de Madre Mariana. Mientras se recuperaba de esta misteriosa enfermedad, la Madre Mariana suplicaba a Dios para la salvación de la Capitana y sufrió 5 años por los castigos reservados para la Capitana. Siendo enfermera de la Capitana, la Madre Mariana sufrió bofetadas y el descargo de agua caliente traída para lavarla. Durante los 5 años de sufrimiento para la salvación de la Capitana, la Madre Mariana nunca traicionó sus sufrimientos internos y exhibió solo dulzura, alegría y deseo para servir. Muerte y primer milagro. La Madre Mariana de Jesús Torres murió en olor de santidad a los 72 años, a las 3 p.m., hora de la Divina Misericordia, el 16 de enero de 1635. Tal como lo había predicho, su cuerpo se conserva incorrupto. Entonces, después de la muerte, el cuerpo de la Madre Mariana permaneció flexible y su rostro rosado. Durante el velorio, la vista de una niña ciega fue restaurada cuando una flor de la corona que rodeaba la cabeza de la Madre Mariana fue puesta sobre sus ojos. En 1906, durante renovaciones del convento, la tumba de 300 años de edad de la Madre Mariana fue abierta y su cuerpo se encontraba completo y sin corrupción, completo con su hábito y artículos de penitencia. Un aroma exquisito de lirios procedía de su cuerpo, igual que muchos otros santos y sirvientes de Dios
que practicaron las virtudes heroicas y mantuvieron una vida de castidad. María Santísima profetizó la misión del vidente Marcos Tadeo de Brasil, Marcos Tadeo Teixeira de Brasil. En una ocasión Nuestra Señora advirtió a la Madre Mariana de Jesús Torres sobre el olvido en que quedarían estas revelaciones y manifestaciones suyas, pero que en el futuro vendría un gran siervo suyo a sacar del olvido y desprecio estas manifestaciones. También la Santísima Virgen le avisó que aparecería a otras almas privilegiadas, sus videntes alrededor del mundo en distintos siglos y lugares. Sus palabras fueron estas: sobre los videntes. A lo largo dice la Virgen Santísima, a lo largo de los siglos aparecerán muchas almas selectas y privilegiadas por mí. A estas almas tan amadas del Padre Celeste está confiada la misión difícil y reciben ellas igualmente gracias muy particulares y adecuadas para su misión. En el transcurso de sus existencias largas algunas, cortas otras, la providencia destina a algunos de mis sacerdotes para orientarlas. Ellas se extasiarán viendo cuál admirable es Dios en sus santos, los cuales jamás faltarán en tiempo alguno y ocultos en la mayor parte. Ay del sacerdote que incauto aleje de sí a estas almas, dádivas para él del amor misericordioso del corazón santísimo de mi Hijo y Señor. Digo dádivas porque son para el sacerdote las almas mensajeras de Dios que habla y enseña por medio de ellas. Gracia de que Dios pedirá a ellos severa satisfacción si no supieron aprovechar y mejorar su vida espiritual y sacerdotal, tratándolas por el contrario como fatuas visionarias sin penetrar en lo hondo de sus almas. Si lo hiciesen luego sentirían la paz, la alegría y la suavidad interior, características de los verdaderos siervos de Dios. Sobre el vidente Marcos Tadeo. La Virgen María le dice a la Madre Mariana: ora con insistencia, pidiendo a nuestro Padre Celeste que se compadezca y ponga término lo cuanto antes a tiempos tan nefastos, enviando a la Santa Iglesia el prelado, aquel que va enfrente, que deberá restaurar el espíritu de sus sacerdotes. A ese Hijo mío muy querido amamos mi Hijo Santísimo y yo con amor de predilección, pues lo dotaremos de una capacidad rara de humildad de corazón, de docilidad a las divinas inspiraciones, de fortaleza para defender los derechos de la Iglesia y de un corazón tierno y compasivo, para que cual otro Cristo atienda al grande y al pequeño, sin despreciar al más desafortunado que le pida luz y consejo en sus dudas y amarguras. En su mano será puesta la balanza del santuario para que todo se haga con peso y medida y Dios sea glorificado. Tiempos funestos sobrevendrán en los cuales, cegando en la propia claridad, aquellos obispos y sacerdotes que deberían defender en justicia los derechos de la Iglesia, sin temor servil ni respeto humano, darán la mano a los enemigos de la Iglesia, falso ecumenismo, para hacer lo que éstos quisieren, pero ay del error del sabio, el que gobierna la Iglesia, del pastor del redil, que mi Hijo Santísimo confía sus cuidados, pero cuando parecieren triunfantes y cuando la autoridad abusare de su poder, cometiendo injusticias y oprimiendo a los débiles, próxima está su ruina. Caerán por tierra destartalados y alegre y triunfante cual tierna niña, resurgirá la Iglesia y adormecerá blandamente embalada en manos de hábil corazón maternal
de mi hijo electo muy querido de aquellos tiempos, al cual si dócil prestar oídos a las inspiraciones de la gracia, siendo una de ellas la lectura de las grandes misericordias que mi Hijo Santísimo y yo hemos usado contigo. Lo llenaremos de gracias y dones muy particulares, lo haremos grande en la tierra y mucho mayor en el cielo, donde le tenemos reservado un asiento muy precioso, porque sin temor de los hombres combatió por la verdad y defendió impertérrito los derechos de su iglesia, por lo que bien podrían llamarlo mártir. Esto es sobre el vidente Marcos de Brasil, que graba los rosarios de la Virgen María y también los mensajes, porque solo estando en gracia de Dios se puede grabar tantos rosarios y los rosarios más largos. Si uno a veces solo con un rosario de media hora ya está cansada la persona, imagínate grabando como Marcos de 200, 300. Sigo viendo tenemos que orar. El país, Ecuador, tenemos que orar para que se revoquen y para que este país esté unido y sigamos siendo libres y con la libertad de religión que podemos hoy ir a misa, ir a la Eucaristía. Debemos orar mucho por este país. Debemos hacer cadenas de oración del Santo Rosario, suplicando para que siempre haya gobiernos que sean de Dios. Suplicando para que este país sea convertido a Dios, para que tenemos que orar para que en el futuro se revoquen todas esas profecías. Orar urgente por este país.